A las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 15 de diciembre y estamos cruzando el ecuador del último mes del año y estamos terminando la semana. Le decimos buenos días al fin de semana. Un fin de semana que viene pues con frío y con heladas a primera hora. Y más que vamos a tener durante la mañana. Viene tiempo también con bastante sol, tanto hoy como el fin de semana. La verdad es que van a ser bastante curiosas las temperaturas, porque van a ser muy bajas a primera hora del día, más bajas también en las próximas madrugadas, pero entre medias van a ser más altas que las de ayer, sobre todo en el interior. El viento sí, va a seguir soplando fuerte en el Bajo del Ebro, en Pirineos, noreste de Baleares, Ampurdán y el Estrecho. Temperaturas hoy en Madrid 13 de máxima, en La Coruña 16, 14 en Bilbao, 17 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 20 graditos. ¿Cómo viene el día? El día viene con una reina, con una petición y con dos alertas. La reina Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. La verdad es que durante todo este ejercicio ha sido pues bastante criticada. Primero, por su tardía reacción respecto a la Reserva Federal y otros bancos centrales que comenzaron antes la restricción crediticia. Después, por haber dejado en suspenso la Forward Guidance, que otorgaba previsibilidad sobre los pasos futuros de la autoridad europea. Y luego también por la última subida de tipos de interés anunciada en septiembre, que fue tachada de innecesaria. Ahora, Lagarde deja abierto el calendario de una bajada de tipos de interés en 2024. Overall, staff expects headline inflation to average 5.4% in 2023. Ayer prudencia mostrada en el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo. Frankfurt apuesta por una cautela que no comprometa su actuación ni pueda generar expectativas desaforadas. El temor a que se generen efectos de segunda ronda, el temido bucle entre precios altos y salarios en algunas economías de la zona euro, donde las revisiones de sueldos para el próximo ejercicio volverán a crecer de forma notable, sigue condicionando a Frankfurt. De ahí que deberán permanecer en tasas elevadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poner en marcha las esperadas bajadas. No es aconsejable, insistió Christine Lagarde, bajar la guardia frente a la inflación. Christine Lagarde, protagonista del día, pero hay otros muchos más temas. Tenemos dos alertas, una de ellas, la inflación. Ayer sí que es cierto que conocimos que el IPC de noviembre está en el 3,2%, pero ojo, los alimentos siguen pues totalmente disparados. El aceite sube un 44,5%, legumbres y hortalizas un 16,8%, la carne de porcino un 12,9%, el arroz un 17%, unos porcentajes que evidencian que buena parte de la cesta de la compra sigue siendo demasiado costosa para los ya castigados presupuestos familiares. La buena noticia es que los alimentos muestran una tendencia ligera a la baja y su incremento está muy lejos del récord del 16,5% de marzo de este mismo año. Aún así, hay que vigilarlo. La otra alerta, la baja productividad que tiene España. Un nuevo informe de la OCDE de proyecciones económicas deja a España en muy mal lugar. El texto indica que el crecimiento del PIB per cápita seguirá muy bajo en la década actual y también en las siguientes. La población en edad de trabajar va a descender y todo ello hará o nos lleva a una economía aletargada y a una presión fiscal creciente. El escenario al que España se dirige por uno de los problemas endémicos de nuestra economía, que es la baja productividad y la pobre competitividad de nuestras empresas al estar centradas en sectores de poco valor añadido. Urgen cambios en la política económica y fiscal para revertir estas malas perspectivas de nuevo que pone encima de la mesa la OCDE. Y la petición llega por parte de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y de Camiones.
¿Qué es lo que pide? Pues defiende un incentivo vinculado a la fiscalidad y que la ayuda la cobre el consumidor en el momento de la compra del vehículo y no un año después. Ha abogado esta asociación por poner en marcha nuevas medidas fiscales para las empresas con el fin de aumentar sus bonificaciones en caso de que apuesten por la compra de automóviles eléctricos. La idea de ANFAC es llegar al 1.000.000 de unidades en el año 2024. De la cifra prevista para este año, 110.000 unidades serán electrificadas, un 40% más, pero suponen solo el 12% del mercado. ¿Y a los mercados qué tenemos? Bueno, pues la bolsa ayer se movió entre la cautela y el optimismo y siguen llegando pues previsiones y expectativas para 2024. Ayer le tocó a PIMCO, la mayor gestora de renta fija del mundo. Dice que ve ahora el mejor momento para el crédito privado, que es el mejor momento en los últimos 15 años. Ve oportunidades a través de 3 vías. 1, con los bancos que siguen originando préstamos, aunque a una escala mucho menor, con prestamistas no bancarios, y 3, directamente con prestatarios. Así que muy importante esta advertencia y esta visión de PIMCO. Y luego otra de las grandes, JP Morgan, espera que Wall Street suba un 14% a lo largo de la próxima década, y para el S&P 500 y 2024 augura una subida del 4,2%. Dice que el mercado ya ha corrido mucho este año y un 4,2% es más que suficiente, que las valoraciones están muy ajustadas. Bueno, hay muchas más cosas. Es viernes y el día está arrancando y la semana terminando. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La producción industrial en China se acelera en noviembre hasta el 6,6%. Una cifra que está 2 puntos por encima de la registrada el mes anterior y 1 por encima de lo que esperaban los analistas. Allí en China hemos conocido también esta madrugada las ventas minoristas aumentaron un 10% en noviembre, ligeramente por debajo de lo que se esperaba. En la agenda del día destacan los PMIs manufacturero, compuesto y de servicios de diciembre que se van a publicar en Estados Unidos y en la zona euro. Además, en Estados Unidos vamos a conocer también la producción industrial. Tendremos dato de inflación en Francia y en España el INE va a publicar cifras de compraventa de viviendas de octubre, después de que en septiembre cayeran casi un 24%, su mayor descenso desde junio, y el Banco de España va a dar a conocer la deuda de las administraciones públicas al cierre del tercer trimestre del año. En Alemania, el Bundestag vota hoy el presupuesto del país para el año que viene. Presupuesto complementario por valor de aproximadamente 70.000 millones de euros que reducirá, entre otras, las inversiones en energía para poder cumplir con las normas presupuestarias, después de que el Tribunal Constitucional declarase anticonstitucional el traspaso de fondos entre distintos presupuestos extraordinarios. Y todo ello en un contexto difícil para la economía alemana. Ayer conocíamos que la locomotora de Europa crecerá solo 9 décimas en 2024, según la previsión del Instituto IFO. En Bruselas continúa hoy la reunión del Consejo Europeo después de que ayer Hungría bloqueara el envío de más dinero a Ucrania. 50.000 millones es la cifra que ha bloqueado Víctor Orbán, que sin embargo sí aceptaba que se abra el proceso para negociar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Tras la falta de acuerdo, la discusión presupuestaria no se volverá a abordar hasta enero o febrero del año que viene, en una cumbre extraordinaria. Lo avanzaba el primer ministro holandés, Mark Rutte. Tanto los próximos pasos de la ampliación como los 50.000 millones son cruciales. Hasta ahora siempre hemos podido llegar a decisiones unánimes, incluido Víctor Orbán, y tengo absolutas esperanzas. Trabajaré muy duro con mis colegas. Las bolsas siguen subiendo esta mañana tras la reunión del Banco Central Europeo, que mantiene tipos y anticipa un descenso más rápido de la inflación. Aunque dice su presidenta Christine Lagarde que es probable que vuelva a repuntar a corto plazo. Sobre los tipos de interés, dice que el Consejo de Gobierno continuará aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel de restricción y su duración apropiados. Sin muchas pistas sobre cuándo empezarán a bajar los tipos, el mercado descuenta recortes a partir del primer trimestre del año que viene, lo que llevaba ayer las subidas a la bolsa. El IBEX subía un 0,7% y destacaban compañías como Acciona Energía o Solaria tras el acuerdo en Europa sobre la reforma del mercado eléctrico que celebraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer llegamos a un acuerdo para reformar ese mercado eléctrico que va a tener 3 pilares que me gustaría subrayar. El primero es el de la transparencia, el segundo es el de la estabilidad de los precios y el tercero es una minoración de esos precios de la energía como consecuencia de este nuevo marco regulatorio. Hoy los futuros vienen subiendo, tenemos a los americanos con avances del 0,15%, subidas del 0,4% para el futuro del DAX y del 0,2% para el futuro del Eurostock 50, y en las bolsas asiáticas mayoría de subidas. Cae Shanghái un 0,38%, pero tenemos subidas de más del 2,5% para el Hansen de Hong Kong, casi un 1% arriba el Nikkei de Tokio.
El Banco de Inglaterra también mantiene sin cambios los tipos de interés. Los deja en el 5,25%. Dice su gobernador Andrew Bailey que todavía hay trabajo por hacer, necesitamos que la inflación vuelva al 2% y es probable, añade, que tengamos que mantener las tasas de interés más altas por un tiempo más para lograrlo. El precio del petróleo se recupera esta mañana tras tocar ayer su nivel más bajo en 6 meses. Caía un 4%, entre otros motivos, tras un informe de la Agencia Internacional de la Energía que, al contrario que la OPEP, estima que la demanda mundial de crudo se va a ralentizar este año y el que viene. Una caída del precio del petróleo que se deja notar en la gasolina, que esta semana vuelve a marcar su precio más bajo en lo que va de año. Los precios se moderan en España 3 décimas en el mes de noviembre. Hasta el 3,2% gracias al abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos, así como también el mejor comportamiento de los alimentos, que suben un 9%, 5 décimas menos que en el mes anterior. Gustavo Martínez es asesor financiero y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Yo creo que es un dato que ya esperaba el mercado, ¿no? Estamos viendo los datos de desinflación en Estados Unidos, que también es producido básicamente por una reducción en el precio del petróleo y de la energía, con lo cual es normal que entremos en una pauta estacionaria en la cual la inflación pues se modere, que esto no es otra cosa que los precios sigan subiendo, pero a un ritmo más lento, ¿no? Se modera la inflación general y se modera también la subyacente. Cae 7 décimas y se sitúa en el 4,5%, la menor desde abril del año pasado. Los sindicatos rechazan la nueva propuesta de Telefónica y exigen mayores indemnizaciones. A pesar de que la operadora ha rebajado más de 1.000 personas el número de afectados por el ERE. Sindicatos que al mismo tiempo siguen presionando al gobierno para que suba el salario mínimo un 5% el año que viene. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT. Si dice que no, yo también quiero decir claramente que nosotros vamos a tener una posición más exigente con el gobierno, sobre todo porque no es lo mismo un salario mínimo interprofesional pactado con la COE, que tendrá un desarrollo muy positivo, que no pactado, que siempre es mucho más complicado de aplicar. El Gobierno aprobará el próximo martes la ampliación del puerto de Valencia. Lo hará en Consejo de Ministros, inversión prevista que supera los 1.500 millones de euros y que llevaba una década paralizada. Lo anunciaba ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente. Debe dar mucha tranquilidad a los valencianos y valencianas de que este es un proyecto ecológico, que va a sacar muchos camiones de la circulación, esos son emisiones de CO2, que va a trasladar muchas mercancías al tren, que le va a dar al puerto mucha sostenibilidad económica y ambiental. Y en Francia, los controladores aéreos vuelven a la huelga. Paros que tendrá lugar el próximo lunes 18 de diciembre y que causará la anulación de un 30% de los vuelos de los aeropuertos de París-Orly y del 50% en el aeropuerto de Brest. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península de Baleares se prevé la transición progresiva hacia una situación anticiclónica con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, todavía son probables precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Ibérica Norte y cumbres de Pirineos, sin descartar el Cantábrico Occidental y tendiendo a remitir y abrirse claros. También encontramos nubes en la meseta norte en torno de la Ibérica y Baleares, así como en las Islas Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del país, excepto en el sur del área mediterránea y Canarias occidentales. Las mínimas descenderán en los tercios norte y este, así como en los archipiélagos, y aumentarán en el suroeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Son las 7:16, 15 días, un poquito más, y nos estamos tomando las uvas. Pero hoy vamos a mirar los mercados a esta hora de la mañana. Viernes, bendito viernes. Ángeles Lozano, muy buenos viernes. Muy buenos viernes, muy felices. Mireia Calderón, ¿qué tal? Buenos viernes. Buenos viernes, ¿qué tal? Y Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real de Asia, ¿cómo lo tienes? Pues tenemos mayoría de ganancias. Tenemos con debilidad Shanghai, que está contrayéndose medio punto porcentual, pero el resto con buen tono. Avances del 0,9 para Tokio, mismo porcentaje para Sydney, que ya ha cerrado, avanza un 0,6 el Kospi, y la mejor plaza en estos momentos es el Hansen de Hong Kong, está rebotando un 2,7%. Muy bien. Estados Unidos, futuros. Pues las acciones estadounidenses variaron un poco por la noche, alzas más relajadas del 0,14% en el caso del S&P 500, Nasdaq 100 0,14% y Dow Jones igual. Muy bien. ¿En Europa? En Europa vienen con subidas que son del 0,4% para el futuro del DAX, del 0,22% para el futuro del Eurostoxx 50 y el FT100 de Londres, que fue ayer el índice más alcista, subiendo el futuro un 0,17%. Tenemos en Asia algunas referencias importantes, entre ellas la producción industrial en China, pero hay más cosas. Así es. De momento continúa el optimismo entre los inversores tras esa reunión de la Reserva Federal. Además de Shanghai, hay que decir que también está en negativo el Straits Times. La bolsa de Singapur está cotizando con una caída del 0,4%. Tenemos a la bolsas indias avanzando, está a punto de tocar los 71.000 puntos el Sensex, avanzando un 0,7%, pero en definitiva los datos de mixtos en China. Hemos conocido ventas minoristas que han dejado un crecimiento de doble dígito, un 10,1%, pero el mercado esperaba una cifra mejor. La producción industrial en China sí que bate expectativas y crece a su ritmo más rápido en casi 2 años. La analista de Bank of America, Miao Ouyan, analizaba los datos de esta madrugada en China. Decía que reflejan la débil demanda del gigante asiático y que el Banco Central debe tomar decisiones. Lo cierto es que esta madrugada el Banco Central chino ha llevado a cabo una operación de recompra inversa de 7.060 millones de dólares, además de inyectar liquidez en el sistema, 1,4 billones de yuanes en líneas de crédito a medio plazo, con el fin de mantener liquidez en el sistema bancario. En el plano corporativo brilla Evergrande, está subiendo más de un 3% después de que una de sus filiales, Enda Real Estate, haya vendido una participación del 30% en un proyecto en Shanghai. También hay subidas importantes para JD, aunque se ha desinflado. Ha llegado a subir más de un 10% esta madrugada. Ahora mismo la ganancia para JD es del 6,7%. También buen tono para las inmobiliarias. Longford Properties, avances de más del 6%. China Resources Land está cotizando también con subidas superiores al punto porcentual. O la productora de vidrio solar Shinji Solar, alzas del 7,6%. También Heidi Liao, la cadena de hotpots, está rebotando en estos momentos más de un 4%. Hoy debilidad para la fabricante de lentes Sunny Optical Tech, está corrigiendo un 1,2%. Otra tecnológica, Buxi Uptech, cotizando con una caída del 1% en una jornada en la que dentro de Japón pues parece que el balance semanal del Nikkei va a ser positivo, a pesar de que esa reunión de la FED ha trasladado toda la presión al Banco de Japón para la próxima semana, no para que haga movimientos de tipos que no se esperan, sino para que dé alguna pista de cuándo podría cambiar la política monetaria, comenzar esos ajustes al alza y dejar atrás la política monetaria ultra flexible. Ni siquiera el mal dato de PMI manufacturero ha distraído a los inversores. PMI manufacturero que ha dejado una contracción más acusada que la del
del mes anterior, una lectura de 47,7 puntos, pero en Japón la actividad del sector servicios sí mejora hasta 52, aunque han sido peores todavía las lecturas en Australia, que siguen lejos de los 50 puntos que separan esa expansión de la contracción. Servicios ha quedado en 47,6, el manufacturero en 47,8. Ya por último, dentro de Tokio vemos que las mayores caídas las tenemos en algunas compañías industriales. Sumitomo Dainippon, Nishi Seifun están cayendo más de un 8%. Las ganancias para el sector eléctrico y las navieras Mitsui, Kawasaki, Nippon Yusen, avances del 6% y Yakasawa Electric Corporation, alzas del 6,8%. Muy bien, vamos a mirar al mercado americano. Cuéntame claves para el día de hoy. Mireia, tenemos unos cuantos datos sobre la mesa. Sí, el índice Empire State manufacturero de diciembre se conocerá hoy, la producción industrial de noviembre y los PMI manufacturero de diciembre, el de servicios de diciembre y el compuesto también del último mes del año. Muy bien. En Europa y en España, ¿pendientes de qué? Tenemos datos de compraventas de viviendas en nuestro país, también evolución de la deuda pública en el tercer trimestre, pero en la eurozona y en los principales países que la integran vamos a conocer los datos de PMI compuesto de servicios y manufacturero. Se publicarán en Alemania, en Francia, en Italia, en nuestro país y también en el Reino Unido. Además, en Alemania se conoce el índice de precios al por mayor de noviembre y en Francia y en Italia el IPC del mes pasado. Entre los protagonistas miraremos a ACS, que está preparando un primer dividendo para febrero de hasta 125 millones a cuenta de 2023. El Consejo de Administración de la compañía ha anticipado que la distribución será de 0,45 euros brutos por título, en línea con lo que pagó el año pasado. Y también miraremos a Endesa porque Moody's ha confirmado la calificación crediticia tanto de Endesa como de su matriz de Enel. Muy bien, enseguida hacemos balance de lo que fue el día de ayer, mirando a los índices, a las claves y también a los valores protagonistas, pero antes un dato importante que deben de tener en el radar. El mercado mundial de salidas a bolsa afronta este 2023, la recta final, con 1.300 operaciones. El valor de esas operaciones, 123.200 millones de dólares. Estas cifras suponen un descenso de un 8 y un 33% respectivamente. Un 8% han bajado las operaciones y el volumen ha caído un 33%. El informe explica que a pesar del fuerte repunte del mercado y de la baja volatilidad, sin embargo, el mercado de OPVs se ha enfriado. ¿Por qué? Pues por el menor crecimiento registrado por la economía china, sobre todo, y también porque ha habido pocas operaciones de gran tamaño y sí que algo más de operaciones de tamaño pequeño y mediano. Por sectores, el industrial y el de consumo han mantenido un ritmo positivo, pero sin embargo el sector tecnológico ha continuado experimentando caídas impulsada por la escasa aceptación de los inversores hacia las OPVs tecnológicas de alto perfil en Estados Unidos. Esto sobre la mesa, muy importante a vigilar, que estamos a punto de cerrar 2023. Hacemos balance del día de ayer, primero en Estados Unidos. ¿Cómo fueron las cosas? Pues el promedio industrial Dow Jones cerró con una alza del 0,43% hasta los 37.248 puntos, después de que el Tesoro a 10 años cayera por debajo del 4% por primera vez desde agosto, y una ganancia sorpresa en las ventas minoristas dio a los inversores una mayor confianza en que 2024 traería un aterrizaje económico suave. El S&P subió un 0,26 hasta los 4.719 puntos y el Nasdaq un 0,19% arriba hasta los 14.761 puntos. La economía estadounidense ha vivido una semana de datos positivos, por lo que se ha notado en bolsa, especialmente tras ese anuncio de ayer de la Reserva Federal de que mantendrá los tipos en su horquilla actual entre el 5,25 y el 5,5% ante esa moderación de la inflación, aunque aún así ayer en la CNBC Robert Kaplan, expresidente de la Reserva Federal de Dallas y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, advirtió que no se debe interpretar demasiado las opiniones de sus excolegas. Not so much what he's looking at. Dijo que la gente no debería reaccionar exageradamente a lo que dijo Jerome Powell, que dejó abiertas sus opciones y que tienen margen para empezar a considerar recortes si ven una mejora sostenida. Los principales promedios se encaminan así a su séptima semana positiva consecutiva y hasta el jueves el Dow Jones ha subido un 2,8%, el S&P 500 un 2,5% y el Nasdaq otro 2,5%. Muy bien, el Dow Jones en el año lleva una subida del 12,37%, el IBEX 35 suma un 23,61% y el Eurostock 50 gana un 19,65%. En Europa y en España la jornada
con ganancias, aunque también se respiró algo de cautela en algunos momentos de la jornada. El IBEX 35 partirá hoy desde los 10.171 puntos. El tono más agresivo de Christine Lagarde hizo que esas compras fueran disminuyendo poco a poco. El IBEX, que llegó a rozar los máximos desde 2018, despedía la sesión en 10.171 puntos, subió un 0,75%. De esta manera consiguió en cualquier caso romper con 3 sesiones de caídas. Vimos a los valores más sensibles a los costes de financiación por la caída en los intereses de la deuda entre los más alcistas. Acciona Energía subió un 7,6%, Solaria subió más de un 6,3%, después de que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión y la Comisión Europea alcanzaran un acuerdo político para reformar el mercado eléctrico e impulsar las renovables. También subían con fuerza valores como Fluidra, un 7,8%, Celnex ganó un 2% y Grifols prácticamente un 3%. Y subieron las Socimis cotizadas, Merlin un 6%, Colonial un 5,5%, precisamente por esa caída de los costes de financiación. El cambio de ciclo en la política monetaria, sin embargo, penalizó a los bancos. Lo peor en el Sabadell, que perdió un 5%, Bankinter y CaixaBank se dejaron un 2,5%. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Amban, habla de un cambio de estrategia tras este cambio de ciclo en la política monetaria. El cambio es total y lo viene a ratificar ayer la FED de todos aquellos sectores que han estado perjudicados este año, compañías pequeñas con elevada deuda, pues parece que tienen algo más de alivio. Y en el otro lado, pues todos aquellos sectores que han tenido un entorno favorable con estas características, con la economía aguantando y tipos al alza, pues son los que tienen un más complejo año próximo. En este sentido, pues los bancos tienen un escenario algo más complicado de cara al 2024 del que han tenido en este 2023. Vimos ayer también cómo los bancos caían en Europa, sobre todo en el MIPTEL italiano. Unicredit bajó un 4,5%, Intesa se dejó un 2,3%, Monte dei Paschi retrocedía 6 puntos porcentuales. Veíamos al DAX, que llegaba a estar por encima de los 17.000 puntos en el intradía, cerrar con ligerísimos descensos del 0,08%. Y lo mejor estuvo en Londres, gracias al impulso que vimos en las compañías ligadas a materias primas. Subió el FT100 un 1,33%, con empresas como Glencore ganando un 4,6% o Río Tinto subiendo 3 puntos porcentuales. Las inmobiliarias también subieron en la jornada de ayer y destacaron las subidas del 10% que lograba Vivendi ante una posible excisión de sus negocios con salida a bolsa incluida. Son 3 negocios, Canal Plus, uno en torno a Canal Plus, otro la agencia Havas y otro una sociedad de inversión. Se habla de crear 3 grupos cotizados y la verdad es que le ha sentado muy bien, igual que le sentó muy bien ayer Air France KLM, la mejora de sus previsiones. La acción subió un 9% y es que al parecer para los próximos 5 años pues ha presentado unos márgenes operativos mucho por encima de lo estimado gracias a la recuperación de la demanda tras el golpe del COVID. En Estados Unidos, ¿valores protagonistas? Pues Costco, que vuelve a eclipsar a sus rivales minoristas al tiempo que recompensa a los accionistas. Las acciones de Food Locker, que rebotaron un 9% gracias a una nota positiva en Wall Street, e Intel, que presenta un nuevo chip de inteligencia artificial para competir con Nvidia y AMD. También tener en cuenta hoy las acciones de energía solar, que subieron en las primeras operaciones, sobre todo los ETFs, que llegaron a repuntar más de un 10%. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo. ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Yumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La pensión media de jubilación subirá en 52 euros al mes con la revalorización del 3,8% prevista para 2024. Por su parte, la pensión media del sistema de 1.200 euros al mes aumentará en 638 euros al año, lo que suponen 46 euros más al mes. El Ministerio de Industria y Turismo convoca de nuevo la Conferencia Sectorial de Turismo para el reparto de 183 millones de euros a las comunidades autónomas el próximo 29 de diciembre. Las comunidades autónomas del Partido Popular impugnaron la convocatoria celebrada ayer y Mariano de Paco Serrano es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Que ha sido convocada de manera absolutamente irregular por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con un orden del día totalmente inválido y unos documentos que nunca han llegado o que llegaron tarde y eran absolutamente necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo. No obstante, conscientes de la importancia que tiene el sector estratégico del turismo, estamos aquí para intentar paliar esta irregularidad y para intentar explicarle al Gobierno que no es forma de hacer las cosas con las comunidades autónomas. El consumo de cemento cae un 4,6% en el mes de noviembre. El gasto del conglomerado suma ya un semestre registrando tasas negativas respecto al año anterior. La creación de empresas sube un 16% en octubre, cuando se crearon más de 8.000 nuevas sociedades. Madrid y Cataluña fueron las comunidades que lideraron la creación de nuevas compañías, la mayoría de ellas pertenecientes al comercio y al sector inmobiliario. La patronal bancaria plantea una subida salarial del 7% en 4 años a los trabajadores. Los sindicatos califican de inaceptable esta propuesta y piden un incremento del 17%. Las agencias de viajes prevén cerrar este ejercicio con un incremento de 2 dígitos en la facturación. El 60% de ellas ya ha superado la facturación prepandemia y un tercio prevé que las ventas seguirán creciendo en 2024 pese al fuerte aumento de los precios. La patronal de fabricantes de automóviles ANFAC prevé que el mercado español cierre 2023 con unas 950.000 matriculaciones de turismos. La cifra está un 17% por encima de la de 2022, pero todavía un 24% por debajo de la de 2019. Y la OCDE prevé que el recorte de las emisiones de carbono impactará un 3,6% en el PIB de los países de la organización para el año 2050. El coste de las medidas será aún mayor para las economías emergentes del G20, con un impacto acumulado de casi un 11% del PIB. Global Caja continúa implementando su estrategia de sostenibilidad que, con el horizonte en 2025, desarrolla la entidad integrando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza para continuar profundizando en su modelo de banca sostenible y de proximidad, ese modelo de banca para personas que contribuye económicamente al desarrollo de los territorios donde se asienta.
En este proceso, Global Caja mantiene un diálogo constante con la sociedad que le lleva a interesarse por conocer las perspectivas e inquietudes de la ciudadanía sobre distintos temas relacionados con la gestión sostenible, como son el gobierno ético, la gestión de riesgos, la ciberseguridad, la lucha contra el cambio climático, la igualdad o la despoblación. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Porque mi mejor plan de Navidad es cine, palomitas y ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. Estas fiestas disfruta en versión original subtitulada de Wonka y muchos estrenos más en Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, gambón gigante 20-30 piezas por kilo por solo 8,19 € el kilo. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. El domingo día 17 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano, del Everest 6. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Miramos contigo cada semana al mercado americano para mirar a los próximos días cuáles van a ser las claves para tomarle el tono al sentimiento, al apetito por el mercado y para ver las últimas noticias. Ayer el mercado digiriendo la decisión de Powell, pero al mismo tiempo analizando algunos resultados empresariales que hemos colocado sobre la mesa. Los últimos en conocer, los de Adobe y los de Costco. Cuéntame, ¿cómo fueron las cuentas de estas compañías? Costco publicó al cierre, subía un 2% en el mercado posterior al cierre de Wall Street. La verdad es que fueron muy buenos resultados, acaba a $3,58 por acción y el consenso esperaba 3,41. Daba buenas noticias en cuanto que algunos precios de sus mercancías habían bajado, no así en alimentación, como se está viendo a nivel de datos de inflación, pero las ventas habían subido un 6% respecto al año anterior. La verdad es que es una compañía increíble y cada vez que entrega resultados sorprende positivamente. Comentabas Adobe que sí, ayer recortaba un 6% en mercado, pero si vemos los últimos 12 meses de Adobe Systems había subido un 90% o ha subido un 90%, resultados de $4,27 por acción y el consenso era 4,13. La verdad es que más o menos buenos resultados. Hoy tenemos los de Darden Restaurants. Sí, hoy publica Darden, otra empresa del S&P 500. Publicará antes de apertura de mercado y el consenso es $1,73 con acción. La verdad es que industria de restaurantes es interesante por ver cómo está el consumidor americano. La verdad es que lo están haciendo más o menos bien, igual que el resto de su economía con la resiliencia del consumidor, con lo cual veremos un poco los resultados antes de apertura, como son los de Darden. Y luego, durante toda esta semana he visto movimientos importantes en Pfizer, que ha mostrado una caída destacada, y ayer, sin embargo, subió Moderna de forma destacada también. Cuéntame cómo está el sector y qué me dices de estas dos compañías.
Pfizer había hecho unas previsiones muy fuertes de ventas de productos de sus vacunas por el COVID que no se han cumplido ya en los últimos meses. En octubre ya ha anunciado unos recortes en gastos realmente importantes, en personal, reducía posibles o futuros costes en 3,5 billones de dólares. También hemos visto que hace poco ha comprado una compañía de biotecnología de investigación contra el cáncer en lo que se ha gastado 43 billones y bueno, destacaría que Pfizer desde los máximos que veíamos en 2022 ha recortado un 55%. Moderna, que también lleva un recorte muy importante desde los máximos, un 77%. Esta semana daba datos positivos en cuanto a investigación que está haciendo una posible vacuna para cáncer de melanoma, lo cual el mercado lo cogía ayer muy positivamente y subió un 12% en la sesión de ayer. Durante toda esta semana, además de vigilar a las compañías, sus resultados y sus movimientos, hemos estado analizando el último discurso del año de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hemos visto la reacción también de la bolsa y del mercado de la renta fija. El bono a 10 años se ha deslizado en rentabilidad y el Dow Jones pues está arriba, totalmente disparado. Cuéntame en el mercado qué se dice, cómo se ven las cosas de cara al año que viene. Lo cierto es que la reunión de la FED y las palabras de Jerome Powell esta semana han sido como un regalo para los mercados. Ha sido un poco todavía más gasolina que le ha metido los índices y las subidas que hemos vivido, como bien comentabas, el Dow está en récord histórico, el S&P 500 estamos ya a 100 puntos del récord de 4.818 que veíamos en enero de 2022 y la verdad es que lo que ha hecho un poco Powell, llevaba 2 años diciendo voy a luchar contra la inflación, ya ha visto que los datos han ido positivamente rebajando esas previsiones de inflación y está como pivotando hacia su otro mandato, que es mantener el empleo en Estados Unidos lo mejor posible. Los datos que veíamos de desempleo del mes de noviembre fueron muy buenos, estamos en 3,7% de tasa de desempleo y la FED, un poco previsiones que ha ido dando de cara a 2024, está viendo que podamos tener un posible repunte del desempleo hasta el 4,1%, que el IPC se mantenga en 2,4% y el Producto Interior Bruto en torno a 1,4%, esos datos para 2024. Lo cierto es que los datos sí han ayudado a Powell y él está ayudando un poco al mercado con esas buenas noticias que el mercado o los miembros de la FED están diciendo que es posible que bajen tipos 0,75% de cara a 2024. Para el día de hoy, para la próxima semana, ¿qué datos vas a tener ahí en el calendario? ¿Qué va a ser importante? La semana que viene saldrán datos de ventas de viviendas en Estados Unidos, que es importante, también una revisión del Producto Interior Bruto, y yo creo que clave es el dato del viernes que viene, del 22 de diciembre, donde se publicará el índice de gastos de consumo personal, que es el dato que más está mirando la FED a nivel de datos de inflación. Ese dato va a ser fundamental para posibles acciones de la FED el año que viene. Y luego, muy importante, vigilar la evolución del petróleo, que ahora está en su nivel más bajo de los últimos 6 meses. Lleva unas cuantas semanas también desinflándose. Cuéntame cómo lo ves el crudo. El crudo ha ido rebajando el precio, está el Brent en cotizaciones de $76, sí, bajo mínimo de los últimos 6 meses. Yo creo que es una materia prima a vigilar y pensar en qué nivel queremos comprar el sector o materias primas relacionadas con energía, con crudo. $76 creo que todavía puede rebajarse hasta 70 o $65, ahí creo que sería muy buena opción de compra, posicionarse en compañías de energía. Realmente las compañías energéticas de shale americana no han caído tanto como ha caído el petróleo. ¿Por qué? Porque las expectativas de beneficios para esas compañías son buenas y sobre todo las expectativas de petróleo 3-5 años son positivas. Entonces yo creo que es un sector que hay que seguir teniendo en el radar. A lo mejor continuamos haciendo mínimos, pero mirando ese precio de petróleo nos puede indicar cuál es el mejor punto de entrada para esas compañías. Y tenemos hoy cuádruple hora bruja. ¿Eso significa mucha más volatilidad y también mucho más volumen de negocio? Yo diría que sobre todo volumen de negocio. Últimamente, tampoco en estas fechas, esto ocurre 4 veces al año y hoy es el tercer viernes de diciembre. Sí que se van a
rolar, digamos, todos esos futuros índices, muchas compañías, opciones, y obviamente sí que va a influir a nivel de volumen. No creo que influya mucho a nivel de volatilidad en mercado, y ya cada vez son cosas que el mercado tiene como más asimiladas, ¿no? No creo que varíe mucho esa volatilidad, como te comento. Muy bien. Pues Ignacio Bequiano, desde el Eversays, gracias por las claves, el análisis, y que tengas buen viernes, buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buen viernes. Chao, chao. En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo. ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad. Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Vamos con los diarios y empezamos con la prensa color salmón. Arrancamos con 5 días. El Banco Central Europeo prevé caídas más rápidas de la inflación, pero no ve bajadas de tipos de interés. Intel lanza un chip que inicia la era del PC con inteligencia artificial. Los sindicatos retan a la banca, piden un 23% de alza salarial en 3 años. Reunión con la Asociación Española de Banca por el convenio tras aflorar beneficios récord. Renfe prevé llegar a París el próximo año. La joint venture de Neynor y Orion se lanza a invertir en suelo en Málaga y cuenta también que el Euribor baja a mínimos desde el mes de abril y da aire a las hipotecas. Diario El Economista, protagonista también Christine Lagarde. Dice, Lagarde ya ve la inflación por debajo del 2% en el año 2026. Entrevista a el responsable de industria del gobierno vasco. Dice, la descarbonización no es posible sin un pacto social y del empleo. Las comunidades autónomas recelan de traspasar cercanías sin financiar el déficit. Amazon retrasa en Zaragoza su gran almacén por la caída del consumo. La inversión era de unos 70 millones de euros. Cuenta además este diario que Asterion engorda all-in con la compra de Movitel y Club TV.
El fondo de inversión alcanza ya 12 telecos bajo gestión. Y Enagás logra su primera gran planta de gas renovable, con autorización de Alemania, de Técnicas Reunidas y Fomento de Construcciones y Contratas, la van a construir. Y nos vamos a quedar ahora con el diario Expansión, que también trae en portada a la gran reina de esta semana, que es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Dice, Lagarde mantiene el precio del dinero en el 4,5% y mirará con lupa la inflación. Destaca Abertis, se juega 3.200 millones de euros en su conflicto legal con el gobierno español. El Tribunal Supremo decidirá en enero sobre la compensación solicitada por Abertis por la AP7. Y también la inflación se modera al 3,2%, pero no los alimentos. En la contraportada del diario Expansión, el fútbol alemán se abre a la inversión del capital riesgo. Cuenta que Advent, Blackstone, CVC y EQT presentan ofertas para adquirir una participación al 10% de la nueva entidad que va a controlar los derechos de televisión y comerciales de la Bundesliga. Muy interesante. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. En el país, la Unión Europea abre las negociaciones de adhesión con Ucrania. Los 27 toman una decisión histórica tras salvar el veto de Hungría y Zelensky celebra el inicio del proceso como una victoria para toda Europa. De hecho, Putin también presume de que el apoyo a Kiev flaquea y, por último, la Real Academia Española cuestiona la baja exigencia en lengua y literatura en las escuelas. El líder ruso, protagonista de la portada del diario ABC, Putin enfría el fin de la invasión de Ucrania. Reitera sus objetivos: desnazificación, desmilitarización y estatus neutral, el mismo día en que la Unión Europea inicia las negociaciones para la adhesión de Kiev tras desbloquear el veto húngaro. Una de las pantallas en las calles de Moscú en la que se puede ver a Vladimir Putin ofreciendo esa rueda de prensa anual es la fotografía escogida por el diario ABC, que también deja el siguiente titular en clave doméstica: el PSOE activó la moción de Pamplona una semana después de la investidura. Seguimos con El Mundo. Puigdemont pactó con Sánchez una foto de rehabilitación total. Junts y el Partido Socialista incluyeron en las negociaciones para la investidura una reunión entre el presidente y el prófugo. Y en clave internacional, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, dice que Maduro sabe que le derrotó en las urnas. En Venezuela algo se ha despertado. La razón en su primera plana: Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero. El fugado de la justicia no regresará sin estar resueltos todos los recursos contra la ley de amnistía. También recuerda en un faldón que el líder del PSOE justifica el apoyo a Bildu en Pamplona. En el plano internacional, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que solo habrá paz cuando Ucrania se rinda. Comenzamos con la prensa europea. El diario inglés Financial Times, donde el gobierno británico ha rescindido un contrato de $504 millones con General Dynamics después de que la empresa de defensa estadounidense no entregara una parte clave de un programa para el nuevo sistema de comunicaciones militares del ejército británico. Y el financiero francés Le sacó una exclusiva entrevista con el ministro de Trabajo, Olivier Duport. En portada pone sobre la mesa varias propuestas para alcanzar el objetivo del pleno empleo. Se declara partidario de reducir el plazo para acudir a los tribunales tras el despido. También dice que el número de controles a los desempleados al menos se duplicará. Comentan en el Corriere della Sera de Italia que, según los sondeos, Hermanos de Italia sigue siendo el partido más popular, pero el Partido Demócrata de centro-izquierda le sigue de cerca. De celebrarse hoy elecciones, el 28,5% de los italianos votaría al partido de Meloni, pero el 20% optaría por el PD. En Estados Unidos, el New York Times se puede leer en su portada que la caída del presidente de Penn lleva la libertad de expresión universitaria a una encrucijada, y es que antes de la guerra entre Israel y Hamás, las universidades ya estaban inmersas en debates sobre qué tipo de discurso era aceptable. En la Gaceta de Rusia destaca la comparecencia de su presidente Vladimir Putin. El presidente habló sobre la asistencia a las familias de militares, los valores tradicionales y las condiciones para completar la operación militar especial de Rusia, contestando más de 80 preguntas. Y nos vamos con el lejano oriente, concretamente con China, con el diario hongkonés South China Morning Post. Una editorial en portada: China lanzó un avión espacial secreto mientras su rival estadounidense permanece en tierra. El general de la Fuerza Espacial de Estados Unidos dice que probablemente no fue una coincidencia que este avión chino planeara lanzarse aproximadamente al mismo tiempo que el americano. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Un espacio a través del cual miramos a Europa y acercamos a Europa a nuestro día a día, siempre con un enfoque puesto en la economía. Me acompaña Paula Ceballos. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Paula Ceballos es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Varias cositas importantes que ha dado mucho de sí esta semana. Una, la Comisión Europea se congratula del acuerdo político sobre la ley de inteligencia artificial. Dame detalles.
Pues el viernes pasado el Consejo y el Parlamento llegaron, después de largas negociaciones, a un acuerdo provisional sobre esta ley de inteligencia artificial. La ley es el primer marco jurídico global en materia de inteligencia artificial en todo el mundo. La Unión Europea está liderando el camino a nivel global de cómo aprovechar las oportunidades, pero también cómo acotar los riesgos que trae esta nueva tecnología a nuestras vidas. La ley quiere fomentar la innovación, pero con un enfoque que está centrado en las personas y que respete los derechos fundamentales y los valores europeos. Uh-huh. Además, la Comisión, y ya cambiando de tercio, arroja luz sobre la influencia extranjera encubierta, lo que llaman ellos la defensa de la democracia. Cuéntame también, ¿qué es esto exactamente? Bueno, el martes, desde la Comisión Europea se adoptó este paquete de defensa de la democracia, que es muy importante, y más en este momento en el que más de 400 millones de europeos están llamados a votar en junio del año que viene en las elecciones europeas. Nosotros pensamos que los ciudadanos tienen derecho a saber si un gobierno extranjero financia actividades en la Unión Europea en un intento de influir en la opinión pública y en el debate democrático. Es posible, pero tiene que haber transparencia, ¿no? El paquete incluye, entre otras medidas, una nueva norma por la que se arrojará luz sobre esta influencia extranjera encubierta mediante esas obligaciones de transparencia, y el objetivo es, entre otras cosas, pues estrechar las posibilidades de financiación encubierta en nombre de gobiernos, digamos, hostiles de terceros países. Uh-huh. Recuerdo una reciente encuesta del Eurobarómetro que indicaba que el 81% de los europeos cree que las injerencias extranjeras en nuestros sistemas democráticos son un problema muy grave, ¿verdad? Efectivamente, esta ley responde un poco a esa preocupación que tiene la mayor parte de los europeos. Claro. Y en cuanto a esa propuesta, ¿cuáles son las obligaciones que incluyen para que mejorar y para caminar hacia una mayor transparencia? Tienen que registrarse, o sea, no puede haber, en caso de que un gobierno extranjero quiera ejercer influencia, que es algo que pueden hacer, digamos, lobby, tienen que estar registrados, tienen que hacerse de forma transparente, los ciudadanos tienen que saber quién está detrás de las campañas o de, digamos, la financiación a lo mejor de grupos que hacen lobby. Uh-huh. Y luego, un asunto más esta semana, la Unión Europea y Chile firmaron unos acuerdos comerciales, políticos, bastante ambiciosos. También, letra pequeña. Sí, esto se firmó el miércoles, se firmó un acuerdo marco avanzado y un acuerdo comercial provisional para reforzar la cooperación política, que ya es bastante estrecha entre ambas zonas, entre la Unión Europea y Chile, y fomentar el comercio y fomentar más aún la inversión. Los acuerdos facilitan esta cooperación entre la Unión Europea y Chile como socios afines que ya somos en temas globales, y esto incluye la reducción del riesgo de las cadenas de suministro, en particular de materias primas críticas, estas materias que son necesarias para la transición verde, digital, para la defensa y que tenemos poco a nivel mundial, y hacer frente al cambio climático. Uh-huh. Los esfuerzos están respaldados por la agenda de inversión de la Unión Europea, el Global Gateway, que ya en Chile está incluyendo apoyo a proyectos para el desarrollo de cadenas de valor de materias primas críticas como el litio, el cobre o la producción de hidrógeno verde. Muy bien. Hay que recordar que la Unión Europea y Chile ya firmaron un acuerdo de asociación en el año 2002. Sí. Pues Paula Ceballos, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias, cuídate mucho y a por el viernes. Muchas gracias. Adiós, chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana. Vamos a conectar con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid y conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora los niveles de circulación son altos en algunos recorridos, pero se está notando que es viernes, día habitual ya para el teletrabajo. Destacamos el arco sureste de la M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas. A partir de ese punto el tráfico es cómodo hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Un tráfico algo más intenso en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, una vez superados los enlaces
con la M30, y en el interior a destacar también que aumenta la circulación en Doctor Esquerdo. Está aumentando también la circulación en los tramos finales de acceso a la ciudad por la zona oeste. Hablamos de la Cuesta de San Vicente y la entrada por la Avenida de la Memoria. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. En Barajas. En Villa de Vallecas. En Carabanchel. En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. Radio Intereconomía les desea felices fiestas.